que las mujeres muestren su belleza. Bien. Bueno, entonces miren, lo de las funciones vectoriales. Miren, básicamente aquí tenemos un dibujito de lo que es esto. Dice, vectores tangentes muestran la dirección en la cual el espacio curva procede o se comporta en cualquier punto. Esto que está en azul es una curva paramétrica, ¿sí? Ya hemos visto funciones paramétricas, por ejemplo la recta. Aquí vamos a seguir viendo lo de funciones paramétricas y obviamente funciones vectoriales. Entonces vean, esa es una curva en el espacio y si se fijan tenemos estos vectores en rojo. Esos vectores que están en rojo son vectores tangentes a la curva en un punto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que yo esta curva paramétrica lo puedo expresar en forma vectorial, eso es importante. Y si yo la represento de forma vectorial va a ser una curva orientada y esa orientación la va a expresar el vector tangente, aunque no es como se suelen presentar las funciones vectoriales. Ahorita vamos a ver cómo es. Básicamente aquí tenemos una función vectorial, observen, vean, es R de t, R vector de t, esta R está en negrita, ¿sí? Esa R está en negrita, y si se fijan, R vector de t, o una función vectorial, es un vector cuyas componentes son curvas paramétricas. ¿Y por qué decimos que son curvas paramétricas? Porque son funciones que dependen de la misma variable, que es t, y que por eso se llama parámetro. Esto lo vimos en la recta, ¿sí o no? Sí, en las ecuaciones paramétricas de la recta. Bueno, pues ahí está. Todo el cálculo que ya saben de funciones de una variable que vieron el cálculo diferencial, aquí se vuelve a aplicar. O sea, el concepto de dominio, el concepto de rango, de continuidad, de límite, de derivada, de integración, todo es exactamente igual, solo que lo vamos a adecuar a las características de las funciones vectoriales. Por ejemplo, aquí yo tengo una función vectorial en forma de triada. Yo puedo sacar el límite de esa función vectorial cuando el parámetro tiende a A. Entonces eso significa que al hacer ese límite voy a sacar el límite de cada una de las componentes en ese valor, ¿sí? Básicamente estamos aplicando la propiedad de linealidad de los límites, ¿sí? Ahora, ¿cómo era el concepto de continuidad en una función escalar? Una función escalar son las que hemos visto desde antes, las que vimos en cálculo diferencial y en cálculo integral, esas son funciones escalares. En pocas palabras, cosas como f de x, g de x, y, etcétera, ¿no? Esas son funciones escalares. Bien, pues la característica de la continuidad o la definición de continuidad era que una función f de x es continua en x igual a a si se cumple que el límite cuando x tiende a f de x es igual a f de a. ¿Sí o no? Eso me garantiza las tres condiciones de continuidad, que es que el límite exista, la función esté definida y la función sea igual a 1. ¿Sí? En ese valor. Entonces aquí es lo mismo. Una función vectorial es continua en un valor a si el límite de la función vectorial en él es igual a la función evaluada en dicho valor. ¿Sí? Bueno. Y aquí tenemos la gráfica de una función vectorial. Vean, la gráfica es esta curva que está en rojo, ¿sí? Esa curva que está en rojo, ¿cómo se genera o cómo la obtenemos? Bueno, yo tengo la función vectorial, ¿no? R de t, aquí la tiene en forma de triada. Fíjense cómo la pone el libro la pone así, ¿sale? Pero yo generalmente la pongo así, para identificar las componentes. Pero si se fijan que es lo mismo, ¿no?
¿Sí o no? ¿Para qué? Pues para decir, no, pues es que esta es la componente en X, la componente en Y, la componente en Z. Ahora, acuérdense que los componentes son escalares, no son vectores. ¿Sí? Bien. Entonces, a cada valor de t le va a corresponder un punto. ¿Sí? Pero le va a corresponder un vector. O sea, si yo, por ejemplo, le doy a t un valor y la sustituyo, me va a dar un vector. ¿Verdad? Sustituyendo, me va a dar un vector. Un vector bien definido. ¿Sí? Bien definido. Y ese vector va a ser un vector posición, como el que tengo yo aquí, en azul. Si se fijan, este vector que está en azul es esta función vectorial cuando le doy un valor a t. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo le doy valores al parámetro obtengo vectores posición. Vectores posición, por ejemplo. Así, así, así. Aquí lo importante es ver que estos vectores posición son aquellos cuyo punto final determina la curva. ¿Sí se fijan, verdad? ¿Sí o no? Los puntos finales son los que determinan la curva. Esta función vectorial no es otra cosa más que un vector posición genérico que se mueve en todo el espacio. ¿Sí o no? Y los puntos finales son los que van a generar esa curva paramétrica. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, si yo observo, esta curva tiene flechas en ella. ¿Sí se alcanza a ver, no? Tiene flechas en ella. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Esas flechas, ¿qué onda? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es una función vectorial. Si yo no le pongo flechas, no es la gráfica de una función vectorial, sería la gráfica de una curva paramétrica. ¿Sí? Pero si ya le pongo flechas, estoy diciendo que es la gráfica de una función vectorial. ¿Y esas flechas cómo se determinan? Bueno, pues yo le voy a dar valores crecientes al parámetro y voy a empezar a observar esto, ¿no? Aquí es T0, con T1, con T2, con T3, con T4, ¿sí me explico? T3, T4. Entonces observo que conforme yo le voy dando valores crecientes al parámetro, los puntos son así. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ya con ello soy capaz de determinar la orientación de la curva, el sentido de la curva. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Entonces una función vectorial es un vector posición variable. ¿Sí o no? Vector posición variable. Y los puntos finales son los que van a determinar la curva de la trayectoria. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces estamos observando una cosa muy importante que de hecho aquí viene. Las componentes de una función vectorial son funciones paramétricas. Obviamente pueden también ser números, pero no todos ellos. De hecho, si nosotros generalizamos un poquito lo que ya hemos visto, podemos decir que un vector constante, pues es una función vectorial constante. ¿Por qué? Pues porque existen funciones constantes, ¿sí o no? Sí, o sea, se vale, ¿sabe? Aunque, pues en términos prácticos eso no tiene sentido, pero en realidad, generalizando los conceptos, esto es verdad. Sí, sí se entiende, ¿no? ¿Sí? Bien. Pero aquí lo importante es que las componentes son funciones paramétricas. ¿Por qué funciones paramétricas? Porque las tres, cuando es R3, o las dos, cuando es R2, están en función, dependen de una sola variable que es t. Y esa t por eso le llamamos parámetro, por eso se llaman curvas paramétricas. Ahora, es importante decir que yo puedo jugar entre las diferentes curvas. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer, bueno, ya le borré con esto. ¿Ya se fijaron que se quemó?
No sé si se quemó por caliente del cañón o fue porque la puse en la parrilla ahí en mi casa, porque antes era un trapito pues, de la cocina, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo es que se quemó, pero sí, no creo que haya sido del cañón, no se calienta tanto, ¿verdad? Pero de todas formas. Entonces, miren, yo puedo jugar entre las diferentes funciones. ¿Cómo es esto? A ver, ingeniero. Vale, gracias. A ver, vamos a suponer que yo tengo esto. Esta es una función escalar. ¿Sí se me acuerdo que es una función escalar, no? De las de cálculo diferencial, cálculo integral, prepa, etc. Geometría analítica. ¿Sí o no? Sí. De hecho es una cónica. ¿Es una qué? Parábola. ¿Sí o no? Es una parábola. Bien. Esa función escalar yo la puedo poner en forma paramétrica. ¿Cómo lo hago? Pues parametrizo a x. Acuérdense que generalmente se parametriza la variable de la cual es función otra. Y entonces si x la parametrizo, entonces lleva a ser 8t cuadrada más 1. ¿Sí o no? Era lo que hacíamos con la recta. Esa sería la función en forma paramétrica. La puedo poner así o la puedo poner así. Aquí le estoy poniendo como punto. Esta función está constituida por todos los puntos cuya primera coordenada es t y cuya segunda coordenada es t al cuadrado por 8 más 1. ¿Sí o no? Son dos formas diferentes de poner la misma cosa. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, y de aquí yo puedo pasar a la forma vectorial. ¿Cómo sería? Sería t, 8t cuadrada más 1, ¿sí? O t más 8t cuadrada más 1 tk. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Estas tres cosas son lo mismo, nada más que esta está orientada, pero va a ser la misma curva. ¿Sí? Lo podemos comprobar muy fácil. Si quieren vamos a hacerlo con matemática. ¿Por qué con matemática? Porque a fin de cuentas vamos a hacer muchas gráficas con los ejercicios que hay que vienen propuestos, entonces no tiene caso que hagamos la gráfica de eso, vamos a hacerlo más adelante. A ver, ¿me puedes echar ahí la mano? Por ejemplo, gracias. Voy a graficar la función en forma paramétrica, perdón, en forma escalar. Básicamente es así. Es x, de 5 a 5. Y luego aquí le ponemos access origin. Bueno. Y el access label. ¿Sí? Vamos a poner toda el grid para que aquí sí se le pone automático.
Lines automático. Y ya le cerramos. Esa es la función en forma escalar. En forma paramétrica es con parametric plot, acuérdense, parametric plot, pero no 3D, sino parametric plot sencilla. En el otro grupo ya me pidieron los archivos, se los voy a compartir el fin de semana. ¿Para qué tiempo voy a ver la Champions? Ya les dije, o sea, si yo no les dije, no me han pedido los archivos. La voy a llevar en verano, ¿por qué chicos? ¿Sí o no? ¿No? No. Entonces, ¿por qué no la piden? A ver. ¿Por qué no lo pides, ingeniero? ¿Eh? ¿Por qué no lo pides? No tengo computadora para eso. ¿Cómo que no tienes computadora? Laptop. Hay que hacer un esfuerzo, ingeniero. Miren, yo creo que sí, haciendo un esfuerzo, o sea, sí se puede comprar una laptop. O sea, de veras, es que estamos estudiando ingeniería. Estamos estudiando ingeniería, no estamos estudiando ciencias políticas, ni siquiera ciencias políticas. No, esa no es excusa. Ahora las computadoras ya están accesibles. Creo que esta me costó como 4,500 pesos. Es una HP. Sí, yo sé que hay unas que sí están de más de 30,000 pesos, ¿no? Por ahí me compré una Omen. Son caras, pero ocupas una de esas si, por ejemplo, tienes softwares muy pesados, ¿verdad? O sea, por ejemplo, eso no me aguanta el SolidWorks o el CATIA. También menos el CATIA. Solid igual y puede que, o igual y no. Pero CATIA no la el Solid igual a lo mejor como que se ataruga. Pero sí, CATIA, tengo un software de un escáner 3D que compré. ¿Vale? No me acuerdo cómo se llama, pero es así como una pistolita. De hecho, si alguna vez necesitan escanear algo, pues nomás me dicen, no sé si aquí hay escáneres. Debe de haber, pero no sé. Y sí, el software necesita ciertas cosas, ¿no? A ver, vamos a ver esto ya lo comentamos, cómo podemos graficar dos funciones en una sola. A ver qué pasó ahí. Aquí me faltó la coma. Ya se fijan que eso no es inteligente, ¿verdad? ¿Ya se fijaron? Ahí. Vean, me está haciendo una sola. ¿Por qué? Porque es la misma. ¿Sí o no? Es exactamente la misma. Si yo, por ejemplo, quito la A y dejo la B, vean. La deforma. ¿Por qué la deforma? Porque en la otra le puse el grid lines. A ver. Puede ser por eso. No, sino que también, ¿saben por qué? Porque el programa que utiliza para paramétrica es diferente al que utiliza para plot, pero vean que es la misma gráfica. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que la Y, con el valor que le di al parámetro, estoy graficando la B. Si T es igual a 5, va a ser 25 por 8, ¿están de acuerdo? Y 25 por 8 es 250. No,
25 por 8, 4, 8 por 2, 18 por 5, 40. 200, perdón, disculpen, 200. Entonces, aquí, vean, por eso le puse el libro. Si x vale 5, ¿qué es aquí? Vean, me voy para acá arriba. ¿Cuánto me da? 200. Aquí está porque quiera la primera. A ver, vamos a hacerla más pequeña para que lo chequen. No, eso no la quiere hacer, no la quiere hacer chilis. No la quiere hacer chilis, pero es, a ver, miren, de menos 1 a 1, dejémonos de tonterías, ¿no? No hay igual. A ver, ambas, ahí está la ¿cómo se llama? La que yo puse. Aquí no la simplifica mucho, es que tiene que ver con el tipo de algoritmo, pero vean, si x vale 1, vale 8, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Vale 8, aquí está. Si x vale 1, si yo aquí me alejo más, puedo checar eso. Bien, ahora si yo grafico a la A, no me la va a deformar tanto como esta, porque está hecha por otra función, pero es la misma curva. Es a lo que voy, ¿sí me explico? Bien, pero es lo mismo. Con 1, no era 8, era 9. ¿Por qué? Porque es 8, pero le sumamos 1. En el otro también por eso no daba 150, daba más, porque faltaba sumar. Pero es la misma. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, ¿dónde está la vectorial? Bueno, la vectorial es con parametric. Y ahí está, pero esa es en forma paramétrica. ¿Cómo la pondríamos en forma vectorial? Hace falta el sentido. Entonces, es lógico que si te va aumentando, los puntos van así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, ese va a ser el sentido de la función vector, de la función expresada, pero ahora de manera vectorial. Entonces, podemos irnos de una a otra. Bien, pues continuemos. Aquí tenemos eso. Bueno, aquí habla de computadoras. Vamos a hacer gráficas a mano, pero las vamos a comprobar con computadora. Recuerden que la computadora es solo una herramienta de estudio, nada más. Bien, vamos a empezar con los ejercicios. Nos pide que encontremos el dominio de una función vectorial. Sale, entonces, ¿hacemos la 1 o la 2? ¿La 2? Nada más una. ¿La 2? La 2 la hicimos con el otro grupo, pero si quieren, pues solo. No. Pero sí, la 2 la hicimos con el otro grupo. De hecho, nada más falta de subir los vídeos de esta semana. ¿Sí? Obviamente se ve como que está muy alejado, pero fue porque nos atravesó Semana Santa. ¿Sí? Pero nada más faltan los vídeos de esta semana, los subimos el fin de semana para que ya no haya problema. A ver, es n de t igual a esta, ya la menos 3t, logaritmo natural de t más 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ingeniero, por favor. Gracias. Bien, ¿cómo lo hacemos para encontrar el dominio de esa función vectorial? Bien, esto yo lo suelo poner así. El dominio no es el dominio de R de t es el dominio de la componente en X intersección del dominio de la componente Y y intersección
el dominio de la componente en Z. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque la función vectorial está definida con esas tres. Entonces, para que exista la función vectorial, tienen que cumplirse las tres simultáneamente. Por eso es que es una intersección. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿No hay modo? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a sacar el dominio de las componentes de la función vectorial, que básicamente es el dominio de las funciones paramétricas que la constituyen. ¿No? Sí. Entonces, ¿quién es el dominio de la componente en X? Bueno, la componente en X, lo voy a poner así. ¿Quién es la componente en X? Pues es esta. ¿Sí? ¿Qué hacemos para sacar el dominio de una función? A ver, rápido. Examinar las funciones para determinar valores. Para determinar, ok, pero hay unas reglas, ¿no? Hay dos reglas generales. Y ¿cuáles son esas dos reglas generales? No debe de haber raíces pares de números negativos, ni división entre centro. ¿Sí? Y hay otras reglas que no son tan generales porque van a depender del tipo de función. Por ejemplo, solamente para los positivos, la función tangente es todos los números excepto múltiplos impares, positivos y negativos de primerios. ¿Sí? Y cosas pues más o menos de ese estilo. Entonces aquí ¿cuál se cumpliría? Se cumple el que esto debe de ser mayor o igual que 0. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cómo resolvemos esa desigualdad? ¿Cómo lo resolvemos? Eso tiene que ser mayor o igual. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cuánto es menor igual a 0? Esta forma conveniente la convierto en ecuación para determinar los extremos o las fronteras, ¿sí o no? ¿Sí? Aun cuando sea nada más mayor que o menor que, hay que hacer esto, encontrar las fronteras, ¿no? Y las fronteras las encuentras haciendo la igualdad. Bien, si tú resuelves esto, te va a dar más menos 2. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ya tienes las fronteras, ahora hay que ver cuál intervalo es el que satisface a este. ¿Sí? ¿Cualquier número de aquí? No. ¿Cualquier número de aquí? Sí. ¿Estamos de acuerdo, no? Se pueden hacer cogiendo valores de prueba y sustituyendo. Cualquier valor de acá, no. Entonces son los de aquí. Sin coger los extremos, ¿sí o no? Entonces el dominio de la componente en X, ¿quiénes son? Es el intervalo de menos 2 a 2 positivo. ¿Y si los puede coger? Sí. Porque puede valer 0, ¿verdad? Yo le puse ahí punto blanco, pero sí los puede coger. ¿Sí o no? Sí. Bien. Vamos con la componente Y. ¿Qué pasa con la componente Y? Pues es esta exponencial. El dominio de las exponenciales, ¿quiénes son? Profe, pero ¿por qué se puede tomar el valor de menos 2 o sea, ¿por qué se puede tomar los extremos y terminaría dando raíces? Porque da 0 ahí. Raíz de 0 a 0. Pero la raíz de 0 sí existe. Pero creo que tiene que ser como números. ¿Sí? Entonces, son todos los reales, ¿no? Sí. Bien. Ahora, vamos con la componente Z. Aquí no se cumple ninguna de esas dos restricciones, pero es una función logaritmo. No puede ser negativo. No puede ser negativo a lo que le vayamos a sacar logaritmo. Eso ya lo sabemos. Entonces significa que T Tiene que ser mayor a menos 1. entonces el dominio tienes son todos los valores de T mayores que menos 1. ¿Sí? ¿Se podría poner también como mayor o igual que 0? No. No puede ser. Tiene que ser todos. En este caso sí puede valer 0 porque daría 1. Sí, pero no, tiene que ser todo. Bien, ahora
El dominio de la función vectorial es la intersección de esas tres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues encontrar la intersección. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, la forma más adecuada es representar esos tres conjuntos en el eje real. El primer conjunto, que es el dominio de X, son estos. ¿Sí o no? Sí. El segundo conjunto, que es el dominio de Y, son todos. ¿Sí? Todos los reales. Y el tercer conjunto es el dominio de Z, que son de aquí hasta infinito. ¿Sí o no? ¿Cuál es el intervalo que se cumple para los tres? El rango de -1 De menos 1 a 2, pero el menos 1 no lo coge y el 2 sí. ¿Sí están de acuerdo? Entonces el dominio de la función vectorial, aquí sí ya le pongo flechita, son que todos los valores menores o iguales que 2, pero mayores que menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, porque no puede coger el menos 1, sería 0. Y acuérdense que el logaritmo de 0 no está determinado, ahí está la simplificación. ¿Sí? Bueno, pues ahí está el ejercicio. Si quieren lo podemos comprobar con matemática. A ver, ingeniero, que llega nuestro buen amigo Martín. Luego se le tiene que dar ahí esos valores del intervalo a la resolución. Sí. Cierto, es lo que vamos a ver, claro, lo vamos a graficar con el software. Fíjense bien, a ver, es raíz es que está acá abajo. Es raíz de 4 menos 3 cuadrado. luego E a la menos 3. E a la menos 3t Y logaritmo natural de E más 1. y luego logaritmo natural log, acuérdense que es log de t más 1. Bien, y lo cerramos. Fíjense bien, yo le voy a dar valores al parámetro de menos 10 a 10. ¿Sí? A ver qué pasa. ¿Trazamos? No me la hace porque le puse yo parametric plot, pero es 3D, me falta el 3D porque es en el espacio. ¿Ya se fijaron? Luego, a ver, vamos a ver. Y aparte, porque aquí no, en 3D no lleva el grid lines. Ese es otra también de las cosas. Esas son las dos situaciones. Bien. Ahora sí, evaluamos. Se tarda, si se fijan que se tarda, y ahí está la gráfica. ¿Sí están de acuerdo? Obviamente está mocha. ¿Por qué está mocha? Porque seguramente aquí, no está mocha, miren, ahí está. Ya se fijaron, ¿verdad? Sino que la moví. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está. Ahora, fíjense bien. ¿Cómo sé que ese es el dominio? Ahí lo estoy dando de menos 10 a 10. Se lo voy a dar ahora de menos 2 a 2 y no debe de cambiar. Si no cambia, quiere decir que pues sí solamente existen para esos valores, ¿no? Es lo que yo esperaría. ¿No hay uno? A ver, vamos a ver. No, sí cambió. Ah, es que es de menos 1. Yo le puse mucho. Ahí está, ¿sí se fija que es la misma? Es que yo le puse menos 1. Ahí está. Bien. Vamos a dejarla así. Creo que, a ver, así es como se ve un poco mejor. Ay, qué la chica. Bueno, si se fijan que es la misma, ¿no? Mira, ahí está. ¿Sale? Mira, de menos 10 a 10, no debe de cambiar. Es más de menos 10 a 20, ¿vale? Mira. La mueve un poquito, pero es la misma.
Fíjate, la sigue haciendo de menos 10 a... Y a ver, ve los valores, ¿eh? Ve los valores. De menos 20 a 0. ¿Sí están de acuerdo que era la caja, no? ¿Sí? Bueno. Vamos a dejar aquí que pasen buena tarde, buen fin de semana. Pónganse a estudiar. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Gracias por tener. Sí.